Alcanos. Lo primero que hay que determinar es que la palabra que ahora nos ocupa es un neologismo. En concreto, se creó a partir de la partícula alc, que forma parte del alcohol, y del sufijo ano, que se emplea para darle nombre a los hidrocarburos. Un alcano es un hidrocarburo, un compuesto químico formado a partir de la combinación de carbono e hidrógeno. En este caso, se trata de un hidrocarburo saturado, ya que sus enlaces covalentes son sencillos. En general se dice que los alcanos son alifáticos, debido a que la estructura de sus moléculas supone una cadena abierta. Sin embargo, también existen los cicloalcanos o alcanociclos, que tienen cadenas de tipo ciclo. En todos los casos, los alcanos no cuentan con grupos funcionales como los carboxilos, los carbonilos u otros. Vamos a ver lo que es nomenclatura de alquenos. Los alquenos se caracterizan por su doble enlace obligatoriamente que debe tener en su cadena. Entendamos que nomenclatura no es nada más que dar el nombre a un compuesto. La primera forma es la nomenclatura empírica. En esta vamos a tener en cuenta ciertos aspectos importantes. Primero, al momento de nombrar o numerar la cadena, vamos a hacerlo con números o también podemos hacerlo con letras griegas. Ok, el segundo paso es recordar los tres primeros compuestos, pues tienen nombres particulares. Entre estos compuestos están el etileno, el propileno y el butileno. Ahora, ¿por qué no existe un metileno? Un metano es un carbono con 4 hidrógenos, pero no da paso a la existencia de un doble enlace, es por eso que no existe un metano. De esta forma, el primer compuesto que se puede formar es el etileno. Pasemos entonces a la tercera regla. Esta indica que la terminación que tenían en los alcanos ano va a reemplazarse por la terminación ileno. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Entonces, vamos con el primer paso, numerar. Podemos hacerlo ya sea con números o también con letras griegas. Ahora, el segundo paso es recordar los 4 primeros. Entonces, este compuesto es un butileno. Procedemos con la derivada. Primero, todo radical de una cadena son vistos como derivados del primer compuesto. El primer compuesto que se podía formar era el eteno, o también llamado etileno. Y la última regla es que las cadenas tienen que ser. Muy bien, este es nuestro ejemplo. Entonces vamos a buscar el etileno. ¿Cuál es el etileno? Aquel que cumple con esta norma de aquí. Entonces en este caso, este es el etileno. Y como nos indica la primera norma, todo radical va a ser derivado del primer compuesto. Entonces este es nuestro radical. Como es uno solo, la nomenclatura nos queda. Este es un metiletileno. Entendamos entonces las normas más importantes para la nomenclatura UPAC. Primero, que la terminación es en eno. La numeración va a empezar desde el lado más cercano al doble enlace. Buscamos la cadena más larga que contenga el doble enlace y para escribir la nomenclatura vamos a hacerlo en orden alfabético. Correcto. Este viene siendo nuestro ejemplo. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura. Empecemos siguiendo las reglas. Primero, la numeración va desde el lado más cercano al doble enlace. Aquí hay un doble enlace que está aquí, por ende la numeración va a empezar del lado más cercano al doble enlace. La cadena más larga posible es de 6, entonces estamos buscando la cadena más larga. Vamos a buscar los radicales. Tenemos un metil, tenemos otro metil y tenemos un etil. Al momento de escribir la nomenclatura tenemos que tener en cuenta el orden alfabético. Entonces en el carbono número 4 existe un etil. Separamos. En el carbono 2, y en el carbono 5 hay un dimetil. Recordemos los prefijos. De cantidad son di, tri, tetra, penta, hexa, va a ser un dimetil. 2,5 dimetil xeno. Entendamos dos cosas importantes. Cuando el doble enlace se encuentra en una ramificación, ¿cómo se procede? Se va a colocar como terminación en, ¿ok? Veamos un ejemplo. Entonces numeramos. El doble enlace se encuentra aquí, entonces empezamos desde aquí. Y ponemos en el carbono 2, no hay un metil, hay un metén, un propeno. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando el doble enlace se encuentra en una ramificación pero está lejos de la cadena principal? La primera manera es que la terminación se cambia por hilo o por ilén. Y en la segunda se cambia la terminación por il o por enil. Ok, veamos un ejemplo.
En este ejemplo tenemos entonces el doble enlace alejado de la cadena principal. Entonces, en el primer caso, empezamos numerando. Entonces, en el carbono 2 hay un etileno y este es 1 porque en el carbono 1 hay un propeno. O si no, la otra forma es con la terminación il o enil. Entonces, en el carbono 2 hay un etenil y en el carbono 1 hay un propeno, un etil. Al momento de escribir la nomenclatura tenemos que tener en cuenta el orden alfabético. Entonces, en el carbono número 4 existe un etil. Separamos. En el carbono 2, y en el carbono 5 hay un dimetil. Recordemos los prefijos. De cantidad son di, tri, tetra, penta, hexa, un dimetil. 2,5 dimetil xeno. Entendamos dos cosas importantes. Cuando el doble enlace se encuentra en una ramificación, ¿cómo se procede? Se va a colocar como terminación en, ¿ok? Veamos un ejemplo. Entonces numeramos, el doble enlace se encuentra aquí, entonces empezamos desde aquí. Y ponemos, en el carbono 2, no hay un metil, hay un metén, un propeno. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué pasa cuando el doble enlace se encuentra en una ramificación pero está lejos de la cadena principal? La primera manera es que la terminación se cambia por hilo o por ilén. Y en la segunda se cambia la terminación por il o por enil. Ok, veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos entonces el doble enlace alejado de la cadena principal. Entonces, en el primer caso, empezamos numerando. Entonces, en el carbono 2 hay un etileno y este es 1 porque en el carbono 1 hay un propeno. O si no, la otra forma es con la terminación il o enil. Entonces, en el carbono 2 hay un etenil y en el carbono 1 hay un propeno. Propiedades de los alquenos. Son compuestos poco polares, es decir, con poca carga. Se mezclan poco con el agua. Los tres primeros alquenos son gases, es decir, el eteno, el propeno y el buteno. Del penteno al octadieno son líquidos. Los que tienen más de 28 grados son sólidos. Son solubles en solventes orgánicos como el alcohol. Mientras más carbones, más punto de fusión y más punto de ebullición.